Saludos y bienvenidos, soy el Dr. Emu. El libro que vamos a revisar en esta ocasión es Wildcards, el comienzo. Y antes de que cometan el mismo error que cometí yo, Martin no es el autor del libro, sino que es el editor de este libro. Este libro es un libro de antología y además es un ensamblaje, o sea, agarraron a un montón de autores y cada quien escribió su propia historia dentro del libro. Y Martin hace lo suyo en un par de historias. Todas dentro del mismo contexto. La historia de este libro, en general, es de un virus extraterrestre que es liberado en Manhattan. Y el virus tiene distintos efectos en las personas y es al parecer aleatorio. Te puede tocar ser un as. En el fondo, el virus te puede dar poderes sobrehumanos. Puede ser una sota o un yaco, yo siempre lo he llamado yaco, lo cual significa que el virus te afectó, te dio algún poder, pero es un poder miserable. Por ejemplo, poder hacer crecer tu pelo a un ritmo más largo. Eso podría ser una sota. O podría ser un Joker, que en el fondo significa que el virus te hizo mutar o desfigurar de alguna forma. Hay personajes Jokers que tienen, no sé, pues trompas en lugar de nariz, cosas así. Ya, las desfiguraciones pueden ser muy grotescas o simplemente menores. Y todo esto en un contexto sociopolítico, porque se supone el virus es liberado en algún punto de nuestra historia y después diverge el mundo del libro con respecto a nuestra historia. Sin embargo, igual hay algunos puntos históricos que igual ocurren. Por ejemplo, igual ocurre la guerra de Vietnam, todo el tema contra el comunismo y los temas sociopolíticos que ocurrieron en Estados Unidos por aquellas épocas. Hay un contexto o un mensaje antirracismo bien palpable en este libro, porque en el fondo los Jokers son discriminados como lo fueron los negros en aquella época. De hecho, también hace mención de que los negros están siendo discriminados, y los Aces también son perseguidos por otro lado porque la gente les tiene miedo, por lo tanto les tratan de meter de que son comunistas y los persiguen por ese lado. Y ahí se menciona de que este libro es un libro de antología, por lo tanto cada capítulo es su propia historia independiente, así que hay muchos personajes, no los voy a enumerar. Pero en el fondo esa es la trama. Y también va por orden cronológico, o sea, la primera historia va antes de la segunda, va antes de la tercera, va antes de la cuarta y así. El problema es que entre una historia y otra se saltan también una cantidad de años aleatorios, o sea, de repente pasan un par de semanas entre una historia y otra, de repente pasan un par de años, de repente, al parecer, incluso hay algunas historias que son paralelas. Pero eso es un detalle. Personalmente, a mí me complicó que sea un libro de antología. Yo no tengo la capacidad, la concentración suficiente, no digamos concentración, pero a mí por lo menos me sacaba mucho del libro que cada vez me cambiaran todos los personajes y me cambiaran el contexto en el que estaba involucrado. Me era difícil seguir el ritmo del libro. Y por supuesto, como en todas las antologías o en todos los ensamblajes, hay historias que son mejores que otras. Hay algunas historias que son muy entretenidas, que me hubiese gustado que siguieran, y hay otras historias que en verdad no hallaban las horas de que se acabaran porque eran muy fome. Por lo demás, los estilos de narración también iban cambiando según el autor, por supuesto. Es parte de la gracia de hacer un ensamblaje. Y en el espíritu del libro elegí dos citas para poder hacerles notar las diferencias en los estilos. Y estas citas las agarré más o menos al azar, así que
No recuerdo el contexto entre cita y cita. Y eso. Así que veamos la primera cita. El señor Holmes era diferente. No se daba cuenta de que mientras él había vivido y trabajado por los mismos ideales, por la democracia, el liberalismo y la justicia y la integración, el mundo estaba cambiando a su alrededor. Y porque él no había cambiado con el mundo iba a hacerle añicos. En este punto, el público aún se sentía inclinado a perdonarnos, pero no recordaba que lo habíamos decepcionado. Su entusiasmo había menguado un poco. Y la otra cita... ¿dónde era? Aquí está. Primero oyó los pasos, replicando con estruendo por las escaleras y más allá de la desierta taquilla. Después un silbido, un peculiar sonsonete sin melodía, cuando la persona entró en la estación. Contra su voluntad, se vio atrapada entre la aprensión y el alivio. Avergonzada, en cierto modo, de su reacción, decidió que no le importaría un poco de compañía de otros seres humanos. Tan pronto como lo vio, ya no estaba tan segura. Sara nunca había sido muy aficionada a las chamarras de cuero negra, particularmente las que llevaban jóvenes ligeramente engominados y sonrientes. Le dio la espalda con firmeza y se concentró en la pared del otro lado de las vías. Esos serían, en el fondo, las dos citas. No sé si se nota mucho la diferencia en los estilos, también va un poco en cómo yo los leí, pero a mí personalmente era difícil seguir el ritmo de entre estilo y estilo. En general, el libro es extraño, es peculiar. Se llama El Comienzo, así que asumo que es parte de una saga. Pero de vuelta, no sé si me llamó lo suficiente como para poder continuarla. Pero al mismo tiempo no puedo decir que el libro es malo. La trama es más o menos interesante y la idea en general es simpática. Pero a mí por lo menos me sacaba mucho del libro el que estuviera constantemente cambiando de una historia y otra. Me es difícil recomendar este libro, sinceramente. Supongo que habrá gente a la que le interese. Por un tema de curiosidad, para ver cuánto afecta a un autor en un libro, es útil tenerlos todos dentro de un mismo libro y tan seguidos, porque uno puede ver en verdad la diferencia entre un autor y otro. Pero así como por mero placer, la verdad es que no sé si lo recomendaría mucho. En fin, supongo que eso sería todo por esta ocasión. Soy el Dr. Emu. Hasta la próxima.